Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aqui nosso último momento do WPETF, né? Vamos fechar aqui com chave de ouro, tá? Com a palestra da Juliana Guerra, tá? Vou falar só um pouquinho sobre ela, tá, pessoal? A Juliana Guerra, ela é mestre em estudos culturais, seu trabalho ela explora a interseção entre corpo, tecnologia e movimentos sociais, tá? E recentemente ela tem se concentrado trabalhar na parte de segurança digital e infraestruturas voltadas ao feminismo, tá? Na segurança digital, né? Infraestruturas voltadas ao feminismo. E aí, desde 2016, ela trabalha como assessora de direitos na Direitos Digitais, que é uma organização não governamental com sede em Santiago do Chile, e cuja missão é defender e promover os direitos humanos no ambiente digital, né? Ultimamente tem se dado um foco muito grande, principalmente na parte de padronização da internet. E aí, o foco dela, claro, é a América Latina. Nos 2 últimos anos, ela tem participado ativamente de discussões relacionadas a direitos humanos dentro do IETF, no IRTF, inclusive no grupo, né, um grupo do IRTF, que é o HRPC, que é o Grupo de Direitos Humanos, né? E desde março de 2021, ela tem trabalhado como co-chair, né, do IETF-LAC. Tá? Então, ela é uma das chefonas lá do IETF-LAC agora, né, que é um grupo que a gente tem aqui na América Latina que o objetivo dele é fomentar, né, uma participação maior da comunidade latina dentro do IETF. Tá? So, Juliana, it's your time, okay? Please take the time that you need, and after we can proceed for the questions, okay? Okay, thank you. Okay. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Guerra, gracias por la presentación. Voy a hacer mi presentación en español, que es mi lengua nativa, entendiendo que para mí es más sencillo hablar pues en mi lengua que en inglés, y que finalmente si hablar en inglés tampoco hablaría en la lengua nativa pues de la mayoría de participantes de este evento. Y también lo hago porque desde el grupo de interés IETF-LAC, uno de los objetivos que desarrollamos es poder hablar y poder fomentar mayor participación en IETF en la comunidad de América Latina, y eso pasa por hablar más del tema en las lenguas, al menos las lenguas mayoritarias que se hablan en la región, pues que son el español y el portugués. Entonces de ahí la decisión de hacer mi presentación en español. Si hay algo que no me entienden, les agradezco que me lo hagan saber. En este momento no estoy viendo el chat, pero estaré atenta al final. Entonces, bueno, empiezo. Yo voy a hacer un recuento, realmente voy a hacer una guía de más o menos de dónde surge el trabajo de consideraciones en derechos humanos para el diseño y despliegue de protocolos dentro de IETF, y cómo desde mi perspectiva la participación de América Latina hace parte de las consideraciones de derechos humanos en el diseño de protocolos. Entonces digo que es una guía porque realmente lo que voy a hacer es pasar por algunas cosas que están escritas en distintos RFCs. Yo no voy a volver, digamos, creo que las sesiones que me antecedieron, tanto en la sesión técnica, desde la introducción que hizo Michelle esta mañana, como el panel que hubo respecto a la participación de Brasil y de América Latina en IETF, creo que abordaron muchísimos temas sobre los cuales pues no voy a volver. Yo me voy a concentrar en el RFC 8280, que es la investigación en derechos humanos para protocolos, y los documentos que considero se relacionan con este. Entonces, bueno, en agosto del año pasado, del 2020, el IAB publicó este RFC 8890, Internet is for End Users, que es un documento muy corto, muy conciso, interesante porque plantea cómo cuando hay un conflicto de interés entre los diferentes grupos
sociales y económicos a los cuales beneficia el diseño de protocolos y estándares y digamos la implementación de estándares, debería ser las personas usuarias, las usuarias finales, digamos, ser la prioridad en el diseño de protocolos. Y creo que es muy diciente de lo que plantea ese documento cuando detalla esto. The end user of a protocol to manage routers is not a router administrator, it is the people using the network that the router operates within. Entonces, si bien el trabajo que hace IETF está muchas veces dirigido a los operadores de red, es importante tener en cuenta, y es importante tenerlo en cuenta porque al hacer tan masivamente utilizada la Internet, como sabemos, pues tiene muchas implicaciones políticas, sociales, culturales, íntimas en la vida de las personas, y digamos que tiene un nivel de afectación sobre cómo se desarrolla la vida cotidiana. Entonces, en ese punto, dice este documento, y también es un poco lo que se ha trabajado en el grupo de consideraciones de derechos humanos, y bueno, y no solamente en ese grupo, es una cosa que ha estado presente en IETF desde sus orígenes, entender que si bien el trabajo que se hace es propiamente técnico, si bien es una institución que se concentra en soluciones de ingeniería para la infraestructura de Internet y que se basa en el diseño y correr código, digamos, lo que ocurre en IETF es profundamente político en la vida social, porque somos las personas pues quienes utilizamos Internet. Entonces, este primer documento, pues muy recomendado para revisar. Por otra parte, también está mencionado, yo les voy a hablar de dos documentos, ya les decía, el RFC 8280, pero también un documento que en este momento está, un Internet Draft, que en este momento está llamado, bueno, se acaba de cerrar el periodo de Last Call para publicación, entonces digamos que ya está aceptado, esto es un proceso largo el que falta para que sea publicado como RFC, pero este documento es como una actualización del RFC 8280, que son las guías para, digamos, guías de derechos humanos para tener en cuenta en el desarrollo de protocolos. En este documento se llama la atención, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, se llama la atención sobre la diferencia, por ejemplo, a la hora de desarrollar un Internet Draft, entre ponerlo en el track de standards, cuando se considera, sabemos que en IETF los procesos de diseño son largos, el alcanzar consenso es largo, pero también que para la publicación de un RFC, cuando se trata de estándares, se necesita también haber implementado el protocolo, haber, digamos, corregido errores. Bueno, yo no soy ingeniera, entonces hay temas en los que prefiero como no entrar de fondo, pero creo que entendemos lo que significa, digamos, lanzar o publicar un estándar, pues que ya tiene una corrección de errores que se ha probado en la práctica, que es muy distinto a, por ejemplo, el track informacional, ¿no? O las mejores prácticas, que son documentos que están, digamos que no se trata de decir como ya es una solución técnica que ha sido probada, que tiene como un nivel de madurez grande, sino pues que vale la pena tener en cuenta en la manera como se sigue desarrollando en la práctica, digamos, la operación de infraestructura. Entonces, y eso es importante tenerlo en cuenta justamente porque los impactos que pueda tener un protocolo, un estándar, en la vida social, pues no los podemos medir del todo durante el diseño. Y esto viene a ser un problema porque, bueno, en ya varias décadas que tiene historia IETF, pues el nivel de producción de RFCs hoy día es enorme, el nivel de detalle es enorme y eso lo vamos a hablar más adelante, pero eso hace que seguirle, digamos, el ritmo al desarrollo técnico que hay dentro de IETF sea cada vez más complicado, que el trabajo sea cada vez más especializado, ¿no? Cada vez se habla menos de principios generales y más de detalles muy concretos, especificaciones muy, digamos, pequeñas. Entonces es muy difícil como pensar en los impactos sociales, políticos que puede tener diseños muy pequeños dentro de protocolos que ya vienen funcionando, que se relacionan con otros protocolos y etcétera. Pero pues no hay que olvidarlo.
Por otra parte, como que también entender que IETF, como sabemos, es una organización abierta, que no tiene como un cuerpo directivo, digamos que se ha tratado de organizar de una manera que sea lo más horizontal y lo más abierta y lo más transparente también en sus procesos de toma de decisión y de desarrollo, pues tanto técnico como organizacional. Y que al mismo tiempo no se trata de, digamos, una entidad que pueda controlar la manera como se desarrolla Internet, y esto podría considerarse una limitación, pero pues hace parte también del principio mismo de apertura que tiene pues la Internet. Entonces, bueno, llegando ya como a la parte de consideraciones de derechos humanos, de lo que está contenido en el RFC 8280, este es un documento que fue publicado en 2017, luego de un poco más de 2 años de discusión entre la conformación del grupo y digamos, el desarrollo de documentos previos como un glosario, como líneas metodológicas y otros documentos que dan lugar a este documento larguísimo que en realidad es como un marco conceptual para entender cómo los derechos humanos se relacionan con los protocolos. Y aquí vale la pena pues volver sobre que si bien hay muchas cartas e instituciones a nivel mundial, multilaterales, que se ocupan de los derechos humanos y que se han pronunciado muchas veces sobre cómo Internet es no solamente una base para el ejercicio de derechos humanos, sino que la posibilidad misma de acceder a Internet permite alcanzar o desarrollar en mejor medida otros derechos. Entonces, de ahí, digamos, como punto de partida, se establece que Internet es un medio para alcanzar derechos humanos, pero en sí mismo Internet puede ser como el espacio del ejercicio de derechos humanos o puede convertirse en una herramienta, como pasa, digamos, y es parte de las denuncias y del trabajo que hace y de la necesidad de que se reconozcan los derechos que están dentro del espacio digital y en nuestro, digamos, en nuestro caso, si hablamos también en la infraestructura, en las reglas que rigen, digamos, el funcionamiento de la infraestructura, pues también están siendo, digamos, restringidos esos derechos. Y aquí hablamos, bueno, aquí quiero como volver un poco sobre el origen de las discusiones sobre derechos humanos en Internet, por lo menos no me voy a extender digamos, a espacios más grandes y, digamos, multisectoriales de gobernanza de Internet, sino que me voy a centrar en IETF, y es distintos elementos que se consideran que pueden ser, por un lado, habilitadores de derechos, pero también restrictivos de derechos. Y si volvemos como muy atrás, las consideraciones de seguridad, por ejemplo, en los documentos que se desarrollan en IETF han estado desde siempre, ¿no? Como la seguridad de los sistemas informáticos, pues es un principio muy básico y pues es, digamos, obligatorio incluir una sección de consideraciones de seguridad en cada documento. Hay unos principios de seguridad que creo que desde el campo de la ingeniería pues son como los más conocidos. Pero bueno, a raíz de lo que, digamos, de las revelaciones que ocurrieron en 2013, donde se pudo evidenciar cómo las capacidades de identificación y de captura de datos personales por parte de todos los intermediarios que están en el funcionamiento de Internet estaban siendo utilizadas para no solamente como el análisis y la vigilancia pues, de la ciudadanía, sino también para controlar la manera como digamos, el tráfico de contenidos y la manera como se accede a la información. Entonces, digamos que eso levanta muchas alertas en, digamos, el campo de los derechos humanos en general, pero pues también en las comunidades técnicas alrededor de 2013. Y en el caso de IETF, pues eso da lugar como a un montón de discusiones respecto a cómo digamos, a los problemas que tiene la capacidad de identificación, la cantidad de información contenida en el tráfico de información, en el tráfico de datos, y también cuáles son los principios no solamente de seguridad
de la infraestructura, sino también de privacidad, ¿no? Como definir mejor la privacidad. No es un tema que no estuviera presente antes, también está presente, digamos, en las preocupaciones en el desarrollo de protocolos desde el origen de IETF, pero digamos que en este momento se le pone un componente político porque, pues por esto que está pasando respecto a vigilancia y censura a nivel mundial por parte, pues, de entidades gubernamentales, de empresas proveedoras de Internet. Entonces, de ahí surge un documento que, digamos, parte un poco de la estructura que tendría las consideraciones de seguridad, que han sido varios RFCs, yo no los incluyo en mi presentación, pero si revisan el documento 8280 pueden verlo, están mencionados claramente. Entonces surge las consideraciones de privacidad, que también es un documento muy extenso y que, a diferencia de las consideraciones de seguridad, digamos, hace como toda una definición y tipificación técnica de los problemas de privacidad que aparecen en el desarrollo de protocolos, pero no busca volverse como una sección obligatoria dentro de los documentos, sino más bien busca como que haya, digamos, que se tengan en cuenta ciertos elementos a la hora de desarrollar protocolos y de discutirlos en los diferentes grupos de trabajo. Entonces, digamos que en ese marco se amplía la discusión, la privacidad, lo han dicho las entidades de derechos humanos a nivel mundial, la privacidad es un derecho básico en el entorno digital, para garantizar no solamente la intimidad, sino también la libertad de expresión, la libertad de asociación, ¿no? Como que la velocidad de comunicaciones que ofrece Internet, por una parte se ve que amplía la posibilidad de expresión, amplía la posibilidad de opinión, amplía la posibilidad de acceso a la información, de acceso a la cultura, al conocimiento, pero al mismo tiempo, si no está garantizada la privacidad, pues todos estos otros derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues se ven, digamos, en riesgo y se pueden ver mermados por diferentes motivos. Entonces entra a la discusión no solamente, digamos, la concepción técnica de privacidad, sino cómo desde las capas bajas de la infraestructura de Internet podemos tener en cuenta y podemos, en el mismo desarrollo de los protocolos, proteger o buscar garantizar, porque como dije, no tenemos todo el control en el diseño de protocolos, pero buscar garantizar el ejercicio pleno de derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, de asamblea, y esto va íntimamente relacionado con el derecho mismo a acceder a Internet. Y acceder a Internet no es solamente, bueno, como vemos, ¿no? La mitad de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet, y la población que tiene acceso a Internet es bastante problemática la manera como se tiene acceso a Internet, porque no es lo mismo acceder a una computadora que acceder a Internet, bueno, digamos, a banda ancha fija o móvil, porque hay todo, pues, una cantidad de problemas, ya no en el nivel de protocolos, sino también de los costos en los distintos países de acceso a planes, a distintas aplicaciones, ¿no? Como la manera como se privilegia el acceso a ciertas aplicaciones sobre otras. Y bueno, otras discusiones que salen, digamos, de la discusión propia dentro de IETF, pero que en este contexto, pues, vale la pena tener en cuenta como una serie de principios que han estado presentes desde siempre, pero que normalmente se ponderan otras necesidades, unas necesidades sobre otras. Para esto yo pongo como el ejemplo clarísimo, idealmente para garantizar la privacidad de las personas usuarias, el cifrado es como el principio fundamental para garantizar la privacidad, pero como sabemos el cifrado, en lugares donde hay infraestructuras precarias, donde no hay, digamos, altas velocidades, donde la latencia es alta, pues el cifrado hace prácticamente inutilizable muchos servicios en Internet. Entonces, digamos, cuando existen este tipo de problemas, pues hay que entrar como a discutir un poco más en profundidad. Entonces hay una serie de principios que ya voy para allá. Y por otra parte, que también es problemático, lo que quiero decir con todo esto es como no es tan sencillo
digamos, exigir que se consideren los derechos humanos en el desarrollo de protocolos y no, digamos, desde el grupo de consideraciones de derechos humanos no se parte de pensar como que hay unos principios generales que deben cumplirse a manera de checklist para garantizar que se habiliten derechos, sino que se busca que haya una mayor conciencia dentro de la comunidad técnica para contemplar estas posibilidades y contemplar, por ejemplo, que muchas veces ciertos principios que habilitan ciertos derechos pueden estar debilitando o restringiendo otros derechos. Y aquí, no sé si en mi siguiente no. Bueno, y aquí vale la pena decir pues que el punto no es, como decía, no es agregar el objetivo, digamos, a largo plazo, no es que exista como un apartado dentro de los RFCs que sea como las consideraciones de derechos humanos, sino invitar a los grupos de trabajo a que se abran las discusiones sobre esto, sobre qué se considera impactos positivos, impactos negativos, y ofrecer, digamos, unas pautas generales que en el trabajo que hacemos, pues son los derechos humanos y la manera como organizaciones como la ONU y otros grupos de derechos humanos a nivel regional y mundial, digamos, reconocen como los derechos humanos directamente relacionados con Internet. Y aquí creo que me parece importante tener claro que hay una diferencia en el primer RFC que les mostraba, que Internet is for End Users, es, digamos, complementario a lo que ofrece el RFC 8280, Research into Human Rights Protocol Considerations, y las guías que ya les voy a comentar, porque el primero habla de la necesidad de poner por encima a las personas usuarias y reconocer los impactos sociales, políticos y culturales que tiene el diseño de protocolos y planteárselo como problemática, y plantea también la necesidad de discutirlo dentro de cada grupo de trabajo de acuerdo al trabajo que hacen específicamente. No es lo mismo ruteo que aplicaciones o seguridad, son grupos con características muy distintas, pero lo importante es planteárselo. En el grupo, digamos, o en los documentos más relativos a derechos humanos, lo que se ofrece es una serie de principios concretos y una base, digamos, conceptual, que es el marco de derechos humanos. Entonces, en el Internet Draft, que en este momento ya entra como al proceso de, digamos, sí, ya se aceptó dentro del grupo de investigación de derechos humanos. Básicamente ese documento lo que plantea son como maneras de preguntarse sobre las implicaciones de derechos humanos que hay en el diseño de distintos protocolos, lo cual incluye, por ejemplo, hacer entrevistas con personas expertas en las temáticas, por ejemplo, de privacidad, de acceso u otras temáticas, planteárselo dentro de los grupos de trabajo, que son cosas pues muy generales, pero también ofrece una lista de principios técnicos que están presentes en el trabajo de IETF tradicionalmente para, digamos, buscar dentro de cada draft cómo se relaciona con estos temas. Creo que la charla que estábamos escuchando hace un momento sobre internacionalización es muy, digamos, clara de los problemas que hay en diferentes niveles y protocolos relativo a la posibilidad de las personas, digamos, de tener una garantizada igualdad en el acceso a los protocolos. Entonces, no me voy a centrar acá, pueden revisar el documento que también lo cito en mi presentación, pero básicamente lo que se busca es garantizar pues que las personas usuarias tengan capacidad de mejor entender y mejor utilizar los protocolos a los que están accediendo, que la manera como se manejen los datos, estoy haciendo como una visión muy general de estos principios que comparto acá,
que los datos no estén necesariamente anclados a la identidad real de las personas y que eso sea, digamos, decisión de las personas usuarias. Y aquí otro tema que no aparece como principio técnico, pero que sí está presente en muchos de estos principios, es cómo garantizar el consentimiento de las personas que están utilizando los protocolos. Y aquí es un punto interesante, por ejemplo, cuando pensamos que los usuarios finales del trabajo que hace IETF pueden ser los operadores de redes, pero esta cuestión de que los usuarios finales son las personas que están utilizando los servicios que ofrecen estos operadores de redes. Entonces, ¿hasta qué punto la decisión que toma el operador de red, por ejemplo, respecto a cuánta información se captura para el tráfico de datos, cómo se autentifica una información, bueno, etcétera, pues esto pone en tensión la capacidad que tengan los usuarios finales, que no necesariamente tienen que entender el tema de los protocolos, pero sí tienen que saber hasta qué punto los operadores están tomando decisiones sobre su manera de navegar y sobre las decisiones que pueden tomar las personas respecto, por ejemplo, al anonimato o al manejo de identidad. El tema de internacionalización, accesibilidad, localización, pareciera que son lo mismo. Unos tienen que ver con el lenguaje, pero otros tienen que ver con otras formas de lenguaje para personas con ciertas discapacidades. Si bien eso pareciera que es una cuestión de la web y que quizás lo tendrían que trabajar otros grupos de estandarización, pues también se llama la atención sobre que esto se tenga en cuenta en el desarrollo de los protocolos de capas más bajas. Aquí regreso sobre el documento Internet is for End Users, para algo que ya había mencionado, y es justo cómo, porque luego, a ver, hay un ejemplo que es muy común, cuando defendemos los derechos de la infancia y adolescencia, podemos estar, digamos, impactando negativamente el ejercicio de derechos de personas adultas en materia, por ejemplo, de vigilancia de la navegación y temas similares. Entonces, claro, tenemos que defender los derechos de la infancia, pero tampoco podemos, digamos, reducir o restringir los derechos de las otras personas a tomar decisiones sobre cómo navegar libremente o sin ser vigiladas. Hay una decisión moral, digamos, respecto a cuáles son en el marco de derechos, puede decir que los derechos de la infancia prevalecen, pero no necesariamente si afectan a la infancia tienen que ser negativos o positivos para el resto de grupos sociales. Entonces, solamente para volver e insistir en que la discusión sobre qué tan bueno o malo puede ser el impacto que tenga un protocolo, es importante que no se determine de antemano y que no se deje como una decisión moral, sino que vaya a una discusión más a fondo. Y esto en procesos de largo aliento, como cualquier desarrollo de protocolos en IETF, pues implica aún más tiempo y energía invertida. Y ahora, de esto no lo voy a... quiero comentarlo porque me gustaría también abrirlo quizás a la conversación si a alguien le parece interesante. Tiene que ver con, por una parte, los derechos humanos en la medida que están siendo desarrollados en un lugar como IETF. Pero como hablábamos hace un rato, pues realmente la participación de personas por fuera de Estados Unidos no alcanza a ser, es decir, la participación de personas de Estados Unidos sigue siendo más o menos el 50% de quienes participan en IETF. Y después de Estados Unidos, la participación es mayoritariamente europea. En lugares como América Latina, la participación es mínima, tanto en la participación en listas como en la publicación de drafts y RFCs. Y esto tiene muchos motivos, creo que se ha mencionado durante toda la jornada. Los más evidentes pueden ser, por ejemplo, el costo de participación, y como decía Michelle esta mañana, digamos que el contexto de pandemia y el hecho de que las reuniones se estén haciendo virtuales ha obligado mucho a la comunidad que ya participa en IETF a cuestionarse
la calidad de la participación remota, si bien desde antes había una participación, la posibilidad de participar remotamente, y si bien uno de los principios generales en los que se ha fundado IETF es la apertura, ¿no? Como que la participación es voluntaria, no es a nombre de una empresa o de una institución, y simplemente se trata, ¿no? Como de entrar a una lista de correos, participar activamente, y si bien el costo de participación a las reuniones presenciales ha sido tradicionalmente muy alto, sobre todo para las personas que no tenemos economías dolarizadas, como es el caso de América Latina o África, por ejemplo, que creo que son los dos casos más evidentes de las barreras de participación en espacios como IETF, porque no es el único, pero bueno, es el del que estamos hablando. Entonces, la obligación de hacer reuniones remotas ha permitido que se abra la discusión muchísimo más ampliamente, que se mejore muchísimo la calidad de la participación remota, y que se abran también estas discusiones que han estado presentes por mucho tiempo, pero que ahora se han hecho muchísimo más urgentes. Entonces, el costo de participación, por ejemplo, ahora en las reuniones remotas, pues existe como, se puede postular ni siquiera postular, al modo, bueno, a la financiación del costo de participación, y solamente se tiene que mandar un correo, y ellos no tienen como un proceso de selección para esto, simplemente se otorga a quien lo solicite, digamos, basándose en la confianza de que las personas que lo piden es porque tienen una barrera de participación. La cuestión lingüística sigue siendo una barrera y lo seguirá siendo, y en ese caso lo único que podemos hacer es seguir abriendo espacios para hablar de esto en nuestro idioma y fomentando también el trabajo que se hace también en academias, no solamente en la industria, porque otra cosa también es que la participación es mayoritariamente de la industria, si bien siempre ha estado abierta a organizaciones de la sociedad civil, a la academia, sigue siendo participación mayoritaria de la industria. También se habló de eso hoy. Y bueno, esto es parte de los temas que se han como discutido ampliamente en los últimos tiempos. De hecho, hay un documento sobre participación, barreras de participación en IETF, donde se tocan estos temas, ¿no? Como de cuál es el incentivo, por ejemplo, para una persona que no está en la industria, digamos, que tiene capacidad de desarrollar protocolos, de incidir en el desarrollo de protocolos, para invertir tiempo y trabajo en estos procesos. Y bueno, es como una discusión abierta en el grupo de IETF LAC, que bueno, si no están inscritos como en la lista, les invito a seguirla y activarla, porque no es una lista muy activa, y creo yo que es porque hay muchas dificultades para hablar de esto, pero creo que en Brasil, por ejemplo, es uno de los lugares donde más, digamos, más se ha desarrollado el tema en espacios universitarios, y pues creo, bueno, yo lo valoro muchísimo, siendo muy nueva igual en estos procesos. Y también, para quienes estén interesados, creo que las personas que presentaron hace un momento podría interesarles. También se ha creado como este grupo de Public Interest Technology, donde básicamente lo que se busca es hacer como un acompañamiento a las personas que quieren participar en IETF, pero no saben cómo hacerlo. Es un grupo que funciona en inglés, pero donde también buscamos que haya cada vez más personas latinoamericanas planteando también cuáles son los contextos donde se está como desplegando los protocolos, las dificultades, cómo se está haciendo, porque ese es un tema. Creo que me faltó una diapositiva, no sé qué se me hizo, pero pensaba, bueno, por una parte eso, ¿no? Cómo participar, cómo entrar a pensar o cómo buscar acompañamiento para participar más activamente en los grupos de interés de IETF. Pues dejo como estas dos opciones.
Una pues que funciona en castellano y portugués, la otra que funciona en inglés, pero donde hay un énfasis mucho en los impactos sociales, en los problemas sociales relacionados, no digo solamente de derechos humanos, pero sí partiendo del marco de derechos humanos, para ver los problemas sociales asociados al desarrollo y despliegue de protocolos, donde se pueden plantear las cuestiones, propuestas, intereses que hay y buscar, digamos, apoyo o al menos como interlocución previa a los espacios, digamos, oficiales de IETF. Y esto lo pongo porque hay otra discusión que también ha estado como durante mucho tiempo, o quizás durante los últimos 10 años en IETF, y que todavía está llena de retos, que si bien por una parte, digamos, lo financiero es lo más evidente como barrera de participación, lo lingüístico quizás sería lo segundo más evidente, pero luego hay otra cantidad de cuestiones más culturales dentro de cómo funciona IETF y cuáles son los problemas que se plantean dentro de los grupos de trabajo, que no, digamos, no hay manera de solucionarlo con una, digamos, con una declaración de principios, sino que solamente se puede solucionar en la práctica. Y con esto me parece importante también decir, yo no incluí en mi presentación, digamos, gráficas sobre publicación de RFC, sobre participación de, por ejemplo, de la comunidad de América Latina, porque creo que es importante, o por ejemplo, del impacto que pueden tener, esos son análisis que hacen muchas personas, del impacto que puede tener la discusión de derechos humanos en los grupos de trabajo, en las listas de discusión en los distintos grupos de trabajo, porque lo que sí se ha visto en los últimos años es que si bien no, digamos, no hay como un impacto tan fácil de medir sobre quiénes se hacen las preguntas respecto a derechos humanos, lo cierto sí es que cada vez más las personas dentro de IETF se están preguntando estos problemas de cómo hacer para que sean más inclusivos los protocolos, por ejemplo, o cómo hacer más allá de los grupos de interés que mencionaba el primer documento que les comentaba, cómo hacer para pensar contextos de despliegue de los protocolos que no sean, digamos, contextos donde todo lo demás está solucionado y el protocolo viene a innovar, simplemente, que son contextos como los latinoamericanos donde vivimos, ¿no? Donde hay un montón de dificultades económicas y de, digamos, de existencia de infraestructura para el despliegue de protocolos, de limitaciones en la infraestructura, mejor dicho, y que muchas veces estos problemas no se tienen en cuenta o se tienen en cuenta de una manera que poco podría, digamos, beneficiar a las comunidades que todavía no tienen posibilidad de acceder a Internet. Entonces, bueno, como más allá de la posibilidad de medir impactos en términos de referencias, en términos de publicación de documentos o tal, creo que es importante reconocer la importancia de que cada vez se esté hablando más de esto, de que cada vez haya un rechazo más específico, por ejemplo, a la hostilidad respecto a temas como las barreras de acceso, la diversidad, la inclusión, dentro de IETF. Entonces, pareciera que esto es un tema aparte y normalmente se ha trabajado como un tema aparte, digamos, distinto a lo que significan las consideraciones de derechos humanos dentro de los protocolos, pero hace parte también, digamos, la posibilidad de transformar la cultura dentro de IETF, dentro de la comunidad que participa activamente en IETF, para que se reconozca y haya como una mayor conciencia respecto a cómo garantizar la igualdad, la diversidad y la inclusión también dentro del trabajo que se hace. Y por eso también es tan importante fomentar al tiempo que se, digamos, que se trabaja en la publicación de documentos, también es importante trabajar en que orgánicamente participen más personas y haya como mayores capacidades dentro de las comunidades que han estado tradicionalmente subrepresentadas en estos espacios. Con eso quiero decir que, bueno, desde el grupo de IETF Lab tenemos como el objetivo, digamos, estratégico
no solamente de hablar de IETF, de fomentar la participación, sino de fomentar una participación que sea sostenible en el tiempo. Y esto pues es problemático, es muy difícil porque no, digamos, no se soluciona solamente con conseguir, por ejemplo, becas que han existido antes, sino de pensar cómo estos procesos de largo aliento, como son digamos, la búsqueda de consenso en el desarrollo de protocolos o el diseño mismo, el trabajo que se debe invertir, el tiempo, la energía que se debe invertir en entender, seguir el ritmo y aportar dentro de las discusiones en las listas, de poder participar en las reuniones, pues requiere como una cantidad de elementos. Entonces ese es uno de los objetivos que se hace desde IETF-LAC y que, digamos, desde una perspectiva de derechos humanos con otros grupos estamos como procurando, por ejemplo, con el PITG, que es el Public Interest Technology Group, estamos intentando buscar como financiaciones que permitan tener como una participación más estable de las personas que ya están trabajando en temas de interés público. De interés público me parece importante también decirlo, no es como, creo que lo he dicho en toda la presentación, pero vale la pena mencionarlo una vez más, de interés público no quiere decir que sea como unos temas particulares, sino que lo importante es que todo el trabajo que hace IETF parta del interés público, que se consideren como los impactos en materia de derechos humanos que pueden tener sobre la sociedad cualquiera de los protocolos que se está diseñando. Entonces, bueno, por mi lado quisiera dejarlo por ahí. No sé si hay como preguntas o algo. Juliana, muito obrigado pela sua apresentação, tá? Foi uma excelente apresentação. Assim, na minha humilde opinião, eu acho que é um tópico que é muito importante de ser discutido, né? Assim, a internet, ela ela é muito grande, né? Ela já é muito grande e ela é grande graças aos usuários, né? Que a utilizam. Então a gente tem muitos usuários no mundo e a gente tem alguns problemas hoje que a internet ela não é segura de fato, né? O que é que ela busca? Né? Ela busca uma democracia, né? Você ter ali dentro, né, da infraestrutura em si, uma democracia que ela não quer saber quem são os usuários finais, né? Assim, não quer fazer distinção de usuário, mas o que a gente vê hoje é que ela é um ambiente de certa forma inseguro, né? E a gente tem uma presença maior do público infantil, né? Utilizando a internet. Então não tem como a gente não parar para discutir, né, sobre essa questão de que a gente não pode tratar a internet como se fosse um ambiente assim que é jogado, né? A gente só ficar ali bitolado em fazer ela funcionar melhor, né, de maneira cada vez mais otimizada, sem pensar no quem é que está usando, né? Quem é que vai usar aquilo ali, tá? Até a questão do operador, né? O operador ele já está sendo até botado de lado também, né? Porque o futuro da internet é que ela seja autonômica, assim, que ela trabalhe com soluções que automatizem, né? Que façam ela funcionar sozinha, né? Sem precisar manutenção, assim, não pode ser uma manutenção no equipamento, mas questão de configuração, de protocolos, enfim, isso aí, com o tempo a gente não vai ter mais. Mas é importante que a gente escuta, né, essa questão dos direitos humanos, agora mais do que nunca, né, porque realmente a gente tem um uso muito grande, né, e a infraestrutura em si, ela não é segura, né, ela antes era segura porque ela funcionava numa infraestrutura segura, mas hoje ela funciona numa infraestrutura que não é segura, né? Então você tem diversas formas de burlar, né, os esquemas de segurança que ela possa ter, né, então tem que ser discutido esse tipo de coisa. Juliana, a gente tem algumas perguntas aqui, né, que a plateia fez para você, tá? Eu vou passando por cada uma. Caso você não entenda alguma delas, não se preocupe que eu vou tentar traduzir para você, tá ok? Mas são bem direcionadas à área que você está trabalhando. A primeira delas é o seguinte, o Felipe está perguntando se já existe um levantamento, né, ou uma forma de verificar quantos protocolos no IETF já estão contribuindo, né, de forma a possibilitar a aplicação dos direitos humanos.
voy respondiendo una por una, ¿sí? Ok, ok. Sí, va. Bueno, creo que en la parte final de mi presentación lo decía. Existen personas analizando este impacto, digamos, de manera cuantitativa de cuáles grupos de trabajo y cuáles Internet Drafts están, digamos, incluyendo una reflexión sobre derechos humanos. No son tantos, sin embargo, sí, digamos, sí, digamos, en los grupos relacionados, por ejemplo, con WebRTC, la misma discusión, por ejemplo, sobre cifrado DNS, son documentos que se han alimentado, o discusiones, más que documentos, son discusiones que se han alimentado mucho de temas de derechos humanos, principalmente de privacidad, pero de privacidad en relación con, pues, con otros derechos, como explicaba, ¿no? Cómo la privacidad puede garantizar o restringir el ejercicio de otros derechos. Luego, hay otros documentos como que tienen que ver con, digamos, bloqueo y filtrado de información, de protocolos que permiten el bloqueo y filtrado de información. Y hay otros documentos, estos están mucho más en IRTF que en IETF, que lo que hacen es, bueno, es como una, sí, como una descripción general de los mecanismos de filtrado y bloqueo y su relación con, o su impacto, digamos, político. Este es otro tipo de documentos que también existen. Y sí, pero lo que sí creo que es importante tener en cuenta es que más allá de las cifras de los documentos publicados, porque también es muy difícil, o sea, el RFC 8280 existe desde 2017, los procesos de desarrollo de un protocolo pueden ser muy largos, últimamente son más cortos y eso pues tiene como otras discusiones, pero son procesos largos, entonces medir en este momento, digamos, el impacto cuantitativo que han tenido las consideraciones de derechos humanos sobre, digamos, sobre documentos técnicos en grupos de trabajo de IETF, es difícil medirlo a estas alturas, pero en la práctica, en las discusiones dentro de las listas de correos, de las listas de correos, y en general en la manera como se desarrolla, cómo participa comunidad técnica, por ejemplo, en las sesiones de derechos humanos, cómo se ha vinculado, por ejemplo, en el workshop sobre ANWR, no me acuerdo cómo se llama, pero sobre redes aplicadas, network, sí, no me acuerdo, ese que hacen una vez al año, ahí ahorita puedo buscar. Ahí también se ha incluido mucho la discusión sobre implicaciones de derechos humanos justamente en la aplicación práctica de protocolos. Y más adelante, bueno, quizás saben, pero también se ha desarrollado dentro de la comunidad de IETF y de otros cuerpos de estandarización como W3C, una herramienta que es Big Bang para hacer este tipo de análisis dentro de las listas de correo, que en uno de los próximos workshops del Internet Architecture Board se está proponiendo hacer un workshop específico sobre esta herramienta. De pronto quisiera contar que, para quienes no saben, dentro de IETF ha habido como iniciativas individuales para hacer análisis de los datos dentro de IETF. Digamos, la más conocida puede ser la desarrollada por ARCO, que ahorita puedo ponerla en el chat, que es un visualizador de datos muy general, de los datos de participación y de producción de RFCs dentro de IETF. Y hay otras iniciativas individuales, y esta es una iniciativa, Big Bang es una herramienta, es una iniciativa de la comunidad que es, digamos, se ha puesto para analizar, por ejemplo, la participación en línea, para analizar en las listas de correo. En una de las próximas workshops que se va a hacer del IAB, se planea analizar esta herramienta. Bueno, supongo que en IETF la compartiremos más información.
Y es una de las cosas que se pueden hacer con esa herramienta, digamos, más específica, porque mezcla un poco lo cuantitativo también como con el análisis de conversación y cosas un poco más cualitativas. Espero haber respondido y voy a buscar mientras. Sim, muito obrigado, Juliana. A gente tem outra pergunta aqui, né? Não vou ficar comentando muito as respostas, porque a gente já está com o tempo mais apertado, né? Mas eu queria passar por todas as perguntas. A próxima pergunta é se já existe, assim, o draft, ele passa por vários processos de revisão, né? Então ele é revisado ali no working group, né, pelos chairs, enfim, depois ele vai para os diretores de área, depois vai lá para o IESG, né, vai para o RFC Editor, para futuramente virar um RFC, né, se tudo der certo. Já existe alguma ação dentro desses organismos que fazem a revisão, né, seja os chairs, seja os diretores de área, seja lá no IESG, se já existem ações voltadas para a aplicação da RFC 8280, né, os padrões que eles estão revisando. Creo que no entendí la pregunta. Are you asking in English? Yes, sure. The attendee want to know. The last part, just the question. Okay, if if exists any actions from from the area directors or the chairs from working groups, target the RFC 8280 in the revision process of the drafts. Sí existe. They consider something? Just a few. No lo tengo en este momento, digamos, para citar casos concretos. Sé que existe, que ha pasado en muy pocos casos. Sí. Okay. Igual también contarles un poco, en el HRPC Research Group existía un grupo, digamos, de Human Rights Reviews, y lo que hacían básicamente era trabajar de manera orgánica dentro de los working groups de IETF para acompañar, digamos, haciendo revisión de derechos humanos durante el proceso. Esa iniciativa duró un tiempo, hace quizás un año, un poco más, un año y medio, se detuvo, específicamente luego de una, digamos, discusión que hubo a propósito de QUIC, del protocolo QUIC, donde el grupo de trabajo, digamos, estaba muy, digamos, reaccionó muy fuertemente con la revisión de derechos humanos que se hacía. Y a partir, digamos, creo que esto también es interesante, hace parte de la búsqueda de consenso en la que se basa el trabajo de IETF, ¿no? Como perspectivas muy distintas. El trabajo de derechos humanos es, por principio, un trabajo interdisciplinario, y eso muchas veces ha sido parte de la discusión dentro de IETF, porque IETF tradicionalmente ha sido un espacio de ingeniería, de código, y por parte de muchas personas y grupos ha habido resistencia a que haya una discusión interdisciplinaria, a que se participe de la discusión sobre desarrollo técnico desde o sin el conocimiento experto técnico. Esto yo lo planteo muy abiertamente porque creo que está abierto a la discusión. Yo tengo una postura distinta a esa. Yo creo que, bueno, yo y me baso también en pues una corriente más amplia, digamos, que consideramos que la diversidad en los grupos de trabajo, no solamente técnicos, sino en general, pues los hace muchísimo más profesionales, ¿no? La capacidad de trabajar en diversidad profesionaliza a los grupos de trabajo. Entonces, cuando todos hablamos el mismo lenguaje técnico, probablemente tenemos un trabajo experto en lo técnico, pero que está desconociendo muchísimas otras implicaciones de ese trabajo. Entonces, la posibilidad de abrir a un trabajo interdisciplinario no debería considerarse como que reduzca la calidad del trabajo. Quizás lo dificulte un poco más, pero no reduce la calidad, simplemente amplía la cantidad de cuestiones a considerar
en el proceso, digamos, de definición, en este caso de un protocolo. Entonces, digamos, cito este caso específico de Puig, donde había muchísimas discusiones alrededor, no solamente digamos, sustantivas respecto al protocolo, sino también a la manera como se desarrolló la discusión y la definición. Y sobre ese caso, pues hay que decir que es parte también como también del trabajo de profesionalización que hay. Este campo de los derechos humanos en lo técnico específicamente es un campo que se está formando, no existe, está en este momento desarrollándose en todos los ámbitos. Nosotros escuchamos muchísimo más, por ejemplo, en el campo, digamos, de software, de aplicaciones, por ejemplo, los UX testing, por ejemplo, que se hacen con las personas usuarias. Esas son metodologías que se están desarrollando. También se están desarrollando muchas metodologías para el trabajo sobre software, digamos, sobre el nivel de aplicación, para tener perspectivas como más inclusivas. Hay muchísimas iniciativas, digamos, de accesibilidad, también de terminología, bueno, etcétera. Todo esto en el nivel de aplicación. En el nivel de protocolos es una cosa muchísimo menos desarrollada, que se está desarrollando cada vez más, pero que es completamente consecuente con el principio fundacional, digamos, de Internet, que es, digamos, trabajar por una sociedad mejor, ¿no? Trabajar para contribuir al desarrollo social. Entonces, en esa lógica, digamos que no tienen, creo yo que así como IETF nunca le ha temido al desacuerdo y a la tensión y a la fricción en el desarrollo, digamos, del trabajo técnico, es importante también abrirse a la fricción que hay en el trabajo más interdisciplinario, más amplio, para responder a las necesidades de este momento para que Internet siga contribuyendo al desarrollo social. Tú lo decías muy bien ahorita, Michelle, como en este momento Internet no es una infraestructura segura. Y eso tiene muchas implicaciones porque no es un grupo de científicos quienes utilizan Internet, sino es la sociedad en pleno. Y no solamente para el trabajo y no solamente para los entornos académicos o para el desarrollo de ingeniería, sino que se está utilizando para la vida íntima de las personas, para la educación. La infancia lo está utilizando completamente para el acceso a la educación, para la socialización. Entonces, es necesario ampliar la discusión y tener en cuenta también el aporte de otras disciplinas en este trabajo técnico. Muito obrigado, Juliana. A gente já está com o tempo mais apertado, então já vou para a última pergunta, tá? Aí eu vou fazer logo ela em inglês, tá certo? Do you see the IRPC as a good way to strengthen Black country participation in the ITF or IRTF, given our strong track record in this discussion in environments like the Internet Governance Forum? I also think I didn't understand. If I think the HRPC is a space to tackle the lack of participation? Regarding our community, yeah. Because we have a strong track record in this discussion. We have evolved a lot in the questions like human rights. If this is a good way to evolve our participation in IETF. Bueno, sí. Un poco también en mi presentación quería poner estas dos cosas porque creo que si bien ayuda, digamos, es parte, creo que no es el único espacio, digamos, abre la posibilidad de hablar de esto, un espacio como HRPC, de las consideraciones de derechos humanos, pero no soluciona otros problemas como alrededor que tienen que ver con las barreras de participación o con la brecha, digamos, con la brecha digital. La brecha digital, organizaciones como ITU, Internet Governance Forum,
digamos, se ocupan muchísimo más del tema del digital divide, pero entendido como la posibilidad de acceder como personas usuarias a Internet, ¿cierto? Entonces, la falta de conectividad en zonas rurales y en zonas urbanas, digamos, la brecha enorme que hay entre los grandes centros urbanos de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Estos son temas que se han desarrollado muchísimo en otros espacios y que en espacios de comunidad técnica no se han trabajado tanto porque se han concentrado mucho más en solucionar los temas de inclusión, por ejemplo, de combatir el acoso o la hostilidad dentro de la comunidad que ya existe, y no realmente de plantearse qué esfuerzo se debe hacer desde la institución, desde la comunidad, para abrir a la participación de otros. Entonces, yo creo que van de la mano, creo que no es que sea este el espacio, pero creo que sí aporta. Pongo un caso que para mí es muy evidente y también lleno de fricción, y es la discusión sobre terminología. Como quizás muchos de ustedes saben, desde hace unos años varias organizaciones técnicas a nivel mundial se han planteado cómo hacer o cómo reducir el nivel de digamos, lo ofensiva que puede ser la terminología técnica que se utiliza. Casos súper concretos, la idea de master slave y la idea de blacklist, whitelist. Porque aquí, digamos, las comunidades afroamericanas sobre todo han discutido cómo esta situación, o sea, ese uso de la terminología mantiene de presente que existen unos slaves que deben responder a un máster y que esas son, digamos, cosas que más allá de que hoy ocurran, y eso es parte de la discusión, ha sido una de las discusiones, creo yo, más fuertes y más difíciles dentro de IETF, específicamente en la lista Gen Dispatch, General Area Dispatch, no se trata de que hoy día se oprima a algunos grupos sociales porque se utilice la terminología blacklist, whitelist o master slave. Pero esa terminología se apropia, digamos, de una tradición lingüística que hace menos de 2 siglos se utilizaba para referirse a las comunidades afroamericanas. Entonces, digamos que entre esos, y hay otra lista de términos, el llamado que se hace en distintas comunidades técnicas es a utilizar términos más específicos que no necesiten recurrir a situaciones que puedan recordar formas de opresión que ya se han superado. Digamos que por lo menos en las legislaciones ya se han superado. Culturalmente no, y es parte de digamos, lo vimos hace un año con las manifestaciones en Estados Unidos a propósito del asesinato de George Floyd y las manifestaciones que de ahí, digamos, que volvió a renacer esta discusión sobre la terminología, donde el llamado que se hacía desde las comunidades afroamericanas era Black Lives Matter. Entonces, sí es una cosa que está presente, es parte de los problemas sociales que hay en el presente, y el llamado que se hace desde las comunidades técnicas es a no apropiar esos términos, tratar de distanciarse de esos términos y utilizar términos que sean más específicos. En el caso de blacklist, whitelist, blocklist, allowlist y otro tipo de alternativas. Y lo que quería decir con este ejemplo es que en IETF, quiero compartir como esta anécdota de cierre, desde unas personas que participan muy activamente en el grupo de derechos humanos, de hecho, como autora es la co-chair de HRPC, sacan un draft para hablar de este tema y proponer que se cambie la terminología y proponerlo. De ahí hubo una discusión muy fuerte, con mucha fricción, con mucha hostilidad, tuvo que haber mucha moderación de las listas, y se proponen otros 2 drafts alternativos. Finalmente, desde el IAB se hace como digamos, un documento que se está alimentando permanentemente de recomendaciones que se hace desde el Internet Architecture Board para reemplazar las terminologías en los documentos técnicos. Pero esta discusión, que duró
alrededor de, quizás, no sé, lleva casi un año. Ya existe este documento de ley IAB, pero además generó otra discusión respecto a qué tanto tiene que ver el tema de la terminología con el tema de la diversidad en la participación y la inclusión. Uno de los, digamos, de lo que partía este draft sobre terminología era decir que no se, digamos que no era un ambiente inclusivo, un espacio donde se utilizaba terminología que venía de la opresión a ciertos grupos sociales. Estas son discusiones como conceptuales que quizás, bueno, no quiero entrar como a fondo. Lo que me parece interesante resaltar es la manera orgánica como las discusiones que parten de los derechos humanos y que parten de las reivindicaciones sociales, digamos, de lo que se denomina la justicia social, ¿cierto? Que va más allá incluso de los derechos humanos, también abren otro tipo de discusiones dentro de las personas que ya están participando y que sienten que no están siendo, digamos, incluidas dentro del desarrollo mismo de IETF. Entonces, a partir de la discusión sobre terminología, digamos, se genera una cantidad de trabajo dentro de la comunidad de IETF, aparecen muchos documentos, IAB hace, digamos, esta iniciativa de hacer unas recomendaciones oficiales de IETF, pero por otra parte se genera una nueva discusión que busca cómo determinar cuáles son las barreras de participación y proponer formas de reducir esas barreras de participación. Principal, más evidente, la financiera. Segunda, alguien lo mencionaba, creo que en el panel, el tema psicológico, ¿no? Porque esa es la parte más difícil, creo yo, por eso insisto tanto en que lo cuantitativo no nos da la información suficiente, porque el tema psicológico tiene que ver con lo cultural. Lo que mencionaba el panelista hace unas horas, como psicológico, yo lo denomino cultural y tiene que ver con el temor a hablar en un idioma que no es nuestro idioma nativo, el temor a hablar de temas técnicos que no dominamos nunca, porque si trabajamos en un tema muy específico es muy difícil que dominemos toda la otra parte, aún siendo ingenieros. El tema, bueno, es decir, hay una cantidad de cosas que están unidas. Entonces, les invito a quienes les interese, en esta lista Gen Dispatch hay una discusión permanente sobre eso, pero también se han abierto discusiones sobre diversidad de la participación, sobre estrategias. Las listas de correo desde hace años se ha discutido dentro de IETF que no son suficientes para hacer una participación amplia y abierta. Aunque pasen muchas cosas en las listas, no son la estrategia, la mejor estrategia para garantizar la participación abierta. Entonces, hay otro grupo que se llama Many Couches, que se creó justo a partir de la pandemia, de cómo responder a la necesidad de hacer reuniones totalmente en línea. Y de ahí también ha habido muchísimas discusiones sobre diversidad en la participación. Y yo no tengo, digamos, datos, evidencia, digamos, cuantitativa para decirlo, pero yo estoy segura que muchas de las discusiones que se están dando en estos dos espacios, y aquí hablo específicamente de participación diversa y de reducir barreras de participación, vienen mucho de la discusión que se ha abierto desde los grupos y personas interesadas en los derechos humanos dentro de IETF. Entonces, creo que por ahí espero haber respondido a las preguntas y, bueno, quedó como abierta também. Obrigado, Juliana. Respondeu sim, né? A gente tem um monte de pergunta aqui, mas infelizmente a gente não tem mais tempo, tá? Nosso tempo já se esgotou, né? E assim, eu queria agradecer imensamente, tá? A sua participação. Obrigado aí pelo seu tempo, tá? E parabéns pelo seu trabalho. Tá? Eu acho que é um trabalho muito importante, né? E que vale a pena continuar investindo nisso, tá bom? No mais, eu queria agradecer, né, a presença da plateia também, né? A gente teve uma adesão bem alta, né, aí na sua palestra. E espero poder, né, poder se encontrar novamente no próximo momento, né, no próximo evento. Tá bom? Obrigado, Juliana. Bueno, obrigada, muchas gracias también por su atención. Quedó abierta, les invito a la lista a quienes no estén IETF LAC. Muchas gracias. Obrigado.